al Señor. Estamos en la casa del Señor. Vamos a escuchar lo que el Señor nos dice en su palabra. Dios nos habla todos los días. Amén, hermanos. Y también nos habla de las acciones de nuestro enemigo, el diablo, de los cuales tenemos que estar atentos. El Señor ha prometido estar con nosotros, pero tenemos que saber que nos advierte el mismo Señor acerca de nuestro enemigo, el diablo. Vamos a estar orando y entramos así en la palabra del Señor. Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres el que nos declaras las verdades eternas que deben permanecer en cada uno de nosotros. Tú eres el que nos da las guías para seguir en tu santo libro, Dios mío. Gracias por tu palabra, gracias por las sagradas escrituras, Dios mío. Gracias porque no nos dejaste ignorantes, sino que nos dejaste tu palabra para que conociéramos, Dios mío, cómo conducirnos en esta vida, Señor. Te pedimos que bendigas a tu pueblo, Señor, que cada día los fortalezca y que cada día podamos pelear mejor la batalla que tenemos contra nuestro adversario. Gracias, Padre, por la ayuda que nos das a través de tu glorioso Espíritu. En el nombre de Jesús se lo pedimos, oh Dios. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? En el mundo que vivimos, hay algunas personas que ignoran muchas verdades espirituales. Algunos creen que Dios no existe y otros también afirman que Satanás tampoco. Pero nosotros, pues, como hemos creído en el Señor y el Señor pues nos ha dado su palabra, las escudriñamos y nos dice muchas verdades que debemos nosotros saber. En esta ocasión tendremos el tema algunas acciones de Satanás, nuestro enemigo. Algunas acciones de Satanás, nuestro enemigo. Y la Biblia nos indica a nosotros de que desde el principio la Biblia nos habla acerca de nuestro enemigo. La Biblia dice que él anda como león rugiente y nosotros debemos estar preparados, ¿verdad? Ese es como el que va a la selva y piensa que no hay animales peligrosos. Bueno, nosotros vivimos en este mundo donde el más peligroso es Satanás y debemos estar alerta. Él es muy astuto, dice la palabra del Señor. En primer lugar, nosotros vemos desde de Génesis que Él promete falsas promesas. Dios nos dice la verdad, pero el diablo presenta falsas promesas. Sabemos nosotros que Él engañó a Eva. Sabemos que le engañó. ¿Y cómo le engañó? Utilizando el animal que era más astuto. El diablo pues no le interesa que vean su cara, su presencia, pero él se vale de muchos medios para desviarnos de lo que Dios quiere para con nosotros. Eso lo hizo con nuestros primeros padres y lo usa diariamente también para engañarnos. Pero nosotros pues no debemos ser como Eva, debemos creer lo que Dios nos dice. Para eso nosotros leemos su palabra. Conocemos lo que no es de Dios porque es contrario a su palabra. Es así. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, estamos diciendo que él promete falsas promesas. Dice que entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. El diablo no se va a presentar personalmente, de manera que lo vean. El diablo puede utilizar muchos instrumentos. El diablo es astuto. Dice la Biblia que él se viste hasta como ángel de luz, como si fuera un ángel de Dios. Pues a la mujer la sorprendió. No fue él con su cara de diablo, sino que utilizó a un instrumento. Que Dios nos libre a nosotros de ser instrumentos de Satanás. Satanás utiliza hasta
hasta los creyentes, sabemos, ¿no? Satanás puede utilizar hasta los creyentes. Sabemos que Dios el Señor Jesús usó a Pedro y Dios lo usaba también, pero en una ocasión, Pedro le dijo a Jesús, cuando le dijo que era necesario padecer en Jerusalén, le dijo Pedro que nunca jamás te acontezca esto, no vayas allá. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea que nosotros, igual que Jesús, tenemos que estar con el oído parado para escuchar lo que venga de donde venga. Eva no sabía nada de estas cosas, Eva no tenía Biblia, usted tiene Biblia, yo también tengo Biblia, y tenemos suficiente material en las Sagradas Escrituras para darnos cuenta cómo trabaja el diablo astutamente. Entonces, como decíamos ahí, la Biblia, dice la Sagrada Escritura, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. La mujer estaba viendo era a la serpiente. Mire que dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. La Biblia nos dice que la serpiente era el animal más astuto. Era el animal más astuto. Significa que si era, ya no lo es. Entonces, uno siempre pierde cuando se deja usar por el diablo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Y era Satanás el que estaba hablando a través de ese instrumento para ocasionar mal al ser humano. El diablo siempre anda buscando a quien hacerle daño. Sino que serán abiertos vuestros ojos. La mujer no estaba viendo a Satanás. Estaba oyendo lo que le decían, que parecía una cosa maravillosa, poniendo a Dios como que no era tan bueno, porque sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. El diablo siempre llega con buenas o aparentes noticias o cosas buenas, pero nosotros tenemos que estar conectados, ¿verdad?, con el Espíritu de Dios, con su palabra, para saber que Él es un engañador. No importa qué estemos viendo por delante, si conocemos la Escritura y comparamos lo que nos dicen, nos damos cuenta si lo que nos están diciendo es verdad o no. El Señor desde el principio, el Señor Jesús en su ministerio, le quitó la mascarilla al enemigo y dijo que Él era padre de mentira. El tema es algunas acciones de Satanás, nuestro enemigo. El diablo es padre de mentira. Todo lo que se oponga a lo que la Biblia dice no procede de Dios. Y si no procede de Dios, bueno, de un filósofo, de un científico, de quien quiera que sea, el instrumento de Satanás, nosotros no podemos aceptarlo, porque él es el padre de mentira y él se disfraza, no da su cara, ¿no? Jesús, por ejemplo, en Juan 8:44, en la Reina Valera, nos dice la palabra de Dios. Hermano, los ejércitos se estudian, o las fuerzas armadas se estudian unas a los otros, ¿cierto? Ellas se estudian. Nosotros como creyentes debemos estar atentos, porque el diablo, pues, para que no se salga con la suya y nosotros salgamos perdiendo, ¿no? Tenemos que estar, como dijo Jesús, alerta. Juan 8:44, Jesús hablando, le decía a ciertas personas, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En esta tierra solamente hay dos familias espirituales. O uno es de Dios o no es de Dios. Y el que no es de Dios es de Satanás. El que es de Dios hace las obras de Dios, y el que no es de Dios no hace las obras de Dios, sino las obras de Satanás. No hay no alineado, como se decía antes, ¿no? Países no alineados ni con la izquierda ni con la derecha. Acá no funciona así. O está de un lado o está del otro lado. Jesús decía en aquel momento, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, ha sido malo desde el principio y no ha permanecido en la verdad.
Aquí tenemos la verdad, la palabra de Dios. Porque no hay verdad en él. Ninguna oferta contraria a la palabra de Dios puede beneficiarnos a nosotros. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de. Por eso que nosotros los cristianos no andamos practicando la mentira. Decía alguien que las mentiras se habían inventado para quedar bien, pero podemos decirle quedar bien mal delante de Dios. Así que dice que vuestro hablar sea así o no, así. Satanás piensa muchas veces que nosotros le servimos a Dios por lo que Él nos da. Satanás piensa muchas veces que le servimos a Dios por lo que Él nos da. Pero Dios está seguro quién le sirve y quién no le sirve, tenga o no tenga. Amén, hermanos. Conocemos pues lo que la Biblia nos dice acerca de Job. Satanás, cuando Dios le preguntó por su siervo Job, hermano, el diablo sabe cuánto usted gana. El diablo sabe cómo usted está. El diablo sabe cómo usted se comporta. El diablo sabe cuáles son sus puntos débiles. El diablo sabe sus puntos débiles. No porque él le lea la mente, sino porque uno lo dice. ¿Cierto? El diablo sabe cómo usted está de salud. El diablo sabe cuánto usted tiene en el banco. El diablo sabe más que la inteligencia artificial. Cuando Dios le dijo, no ha considerado, porque Dios sí sabe las cosas exactamente, no ha considerado a mi siervo Job, hermano, que Dios pueda decir que nosotros somos siervos o siervas de él. Que no lo digamos nosotros mismos, yo soy siervo de Dios, sino que el mismo Dios, porque Dios sí sabe quién es su siervo y Dios sabe quién es su sierva y quiénes no lo son. Dios le dice a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que él es íntegro, que no hay otro como él en la tierra. Hermano, Dios nos conoce al dedillo a nosotros y a Dios nosotros no podemos engañarlo. Pero en esa conversación que tenía el diablo con Dios, el diablo dice, quítale todo lo que tiene, porque tú lo tienes rodeado. El diablo sabe a quién Dios tiene amparado. Y Dios también sabe quién anda al descubierto. El enemigo sabe quién anda al descubierto. Amén, hermanos. Que el Señor nos rodee, así como Job. Pero para que Dios rodeara a Job, Job tuvo que ser un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Dice, tú le tienes rodeado. Entonces, si se dio cuenta que lo tenía rodeado, es porque le había dado la vuelta y no tenía por dónde. Y no solamente lo has rodeado a él, sino que le has rodeado a todo lo que tienes. Hermano, el diablo tiene mucha información de los suyos, de nosotros somos cristianos. En ese tiempo Job era temeroso de Dios, pero el diablo sabía. Dice, lo tiene rodeado y todo lo que hace prospera. Así que le dijo Satanás, si tú le quitas lo que tiene, te va a maldecir en tu misma presencia. Y no hay algún cristiano, que porque lo botaron del trabajo, maldiga a Dios. Yo fui el salado que me botaron. O yo fui el salado que me mandaron no sé para qué sucursal que no me gusta. Hermano, a Job quedó demostrado que a Job le pasó, el diablo le dijo a Dios, pero Dios le dijo, yo no le voy a hacer eso. Yo te voy a permitir a ti que lo hagas, pero yo no lo voy a hacer. Pero lo que quiero decirle es que el diablo es así. El diablo es así.
Y piensa que algunos algunos se van a apartar de él, y en efecto, algunos se apartan cuando pierden alguna cosa. Si esto es así, yo no le voy a servir más a Dios. Pero hay muchos que somos como Habacuc. Habacuc, ¿se acuerdan de Habacuc? El que era profeta. En la TLA, en Habacuc 3, 17 y 18, miren lo que dijo este hombre de Dios. Este hombre no andaba por los bienes, este hombre amaba a Dios, este hombre estaba decidido por Dios y no le importaba qué era lo que le pasaba. Decía en su momento este fiel hombre de Dios, este hombre de fe, ponía a Dios primero. Aunque no den higos las higueras, ni den uva las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, no había nada de comida, dice, aunque no tengamos vacas, ni ovejas, ni puercos, hermano Ramón, nada. Decía él, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. Así que de eso de que le quitan los bienes y ya no le sirven, hermanos, tenemos que ser de Dios de verdad. Pase lo que pase, así es. Como Habacuc. El diablo puede provocar enfermedades. El diablo puede provocar enfermedades, hermanos. A veces no es que es el cuerpo que tiene alguna deficiencia de algún mineral, una vitamina, etcétera. El diablo puede hacerlo también. Pero gracias al Señor tenemos a Jesús de nuestro lado. En la Reina Valera nos habla acerca de una mujer que vivía con una incomodidad. Pero por más que fueran los médicos, eso no se curaba. Los médicos no pueden curar los asuntos espirituales, pero qué bueno que tenemos un Salvador que todas las áreas pues están disponibles para él y él puede resolver en cualquier situación. Cristo es útil para todo es bueno. En Lucas 13, versículo del 10 al 13. Lucas 13, del 10 al 13 en la Reina Valera. Es la mujer aquella que tenía 18 años de estar encorvada y no había terapia que la pudiera enderezar. Y no la podía enderezar porque lo que tenía era un espíritu provocándole esa enfermedad. Y eso lo dijo Jesús, para que ustedes vean las actuaciones del diablo, ¿no? Enseñaba Jesús en la sinagoga el día de reposo. Hermano, esta mujer con toda enfermedad iba a reunirse. Y con toda enfermedad. ¿Cuántos andamos rectos y a veces no vamos a la casa de Dios? Pero bueno, esta mujer así, aún con todo ese impedimento, hermano, y Dios ve. ¿Dios ve o no ve? Bueno. Y había allí una mujer que hacía 18 años, hermano. Esa era una... Cualquiera diría, ya esto no se me va a quitar, así que ¿para qué yo voy a servirle a Dios? Pero esta mujer era persistente aún con ese problema que tenía. Imagínense mirando siempre el suelo, hermano. Mirando al cielo, lavando, mirando al cielo. Todo era mirando para abajo, porque era un espíritu que ella tenía. Y ese se lo había puesto Satanás. Pero qué bueno que está Jesús nuestro Señor, ¿no? Estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Seguimos allí, hermano, con ese problema que Satanás le había puesto. Cristo sana, pero el diablo tiene libertades en algunas ocasiones en personas también para causarle este tipo de males. Cuando Jesús la vio, ¿a dónde Jesús la vio? En el templo. ¿Y qué hubiera pasado si ella... Que Dios me sane acá en la casa? Si Dios sana, Dios oye las oraciones en la casa, igual que en la iglesia. Y Dios me puede sanar si quiere aquí en la casa, ¿sí? A mí Dios me ha sanado en la casa también. Pero esta mujer estaba
en el templo. Cuando Jesús la vio, ¿usted cree que Dios no lo está viendo usted aquí? Y no sabe Dios si usted vino con ganas o sin ganas. Y no sabe si usted vino cargado con una dificultad o una situación y quiere que se la resuelva. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Y el versículo 13 continúa diciendo: y puso las manos sobre ella. Mire la especialidad. En muchos casos Jesús lo tocaban y se sanaban. En muchos casos a Jesús lo tocaban y lo sanaban. Y se sanaban, lo tocaban. En algunos pocos casos Jesús tocó. En otros daba la palabra y se sanaban. Y a veces hasta la distancia. Pero a esta mujer tuvo la bendición de que el Señor Jesús le pusiera la mano. Y ella se enderezó y comenzó a glorificar a quien tenía usted y tengo yo que glorificar. ¿Cuántos no están encorvados aquí? Bueno, esta dejó de estar encorvada y por estar recta glorificaba a Dios. A veces Dios nos bendice, pero nosotros pues nos parece que eso no es nada, ¿no? Pero por estar recto daba gracias a Dios. El que está recto puede darle gloria a Dios: Señor, gracias que a mí me tienes así bien. Y ella glorificaba a Dios. Sí, entonces el versículo 16, ahí dice Jesús otra información importante para nosotros. Dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años. Hay enfermedades que no se curan por así, con medicamentos, como decíamos anteriormente, sino que son espíritus. Pero qué bueno que el Señor echa el mal, cualquiera que sea, lo echa afuera. Así que esta mujer fue a la casa de Dios y Él la desató en la casa de Dios. Es importante congregarse. Dice el Señor nuestro que no dejemos de congregarnos como algunos están acostumbrados o tienen por costumbre. Pero debemos de venir a la casa de Dios, hermanos, con la mente pensando en que voy a adorar al que tanto beneficio me hace. Dios es bueno y a nadie le hace mal. Como Dios es amor, Dios quiere el bienestar de todos, pero hay que buscarle. Para Dios, a Dios hay que darle su tiempo también, hermano, y tiempo de calidad. A Dios hay que darle su tiempo y tiempo de calidad. Si uno viene a la iglesia y se la pasa viendo el celular, yo no sé Dios cómo lo calificará. Si usted viene a la iglesia y usted está mirando a los hermanos, oye, usted es un bulto, porque usted viene, Dios está esperando que le adoren, dice, porque Él quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Vengo para cumplir mi compromiso de asistencia, pero el Señor no solamente quiere la asistencia, el Señor quiere que usted venga a adorarlo. Nosotros hemos sido creados para adorar al Señor, en la iglesia y fuera de la iglesia. El Señor que escudriña todas las cosas, Él sabe cómo andamos cada uno. Y nosotros pues también sabemos de aquello. Decíamos que, bueno, no decíamos, eso lo dice la Sagrada Escritura, que Satanás puede provocar enfermedad. Y nosotros sabemos por la Biblia que leemos que la enfermedad que tenía Job era porque se la había puesto Satanás. Satanás le había puesto una enfermedad a Job. Ay, pero si es que Job era un siervo de Dios, ¿y cómo lo tocó la enfermedad? Bueno, el Señor permitió que a Job le pasara eso. El Señor permitió que a Job le pasara eso. ¿Por qué? Porque Satanás también, después que falló en que
Job, pues perdió todo. Job perdió todo, pero él seguía sirviéndole a Dios. Entonces le dice, bueno, ahora no solamente es que si pierde todo, dice, mira, tócale su cuerpo, porque Dios le había dicho anteriormente, no le toque su cuerpo, así que hasta donde Dios le puso límite, hasta ahí llegó él. Pero como como decíamos, Job siguió sirviéndole a Dios, entonces ya no eran los bienes, se dio cuenta que no era así. Dios sabe bien las cosas. Y el que falla es Satanás. Después Satanás cambia y dice, ahora tócale su cuerpo para que tú veas cómo no te va a maldecir. El Señor le dice, bueno, te lo voy a permitir, pero no le toques su vida, no lo mates. Hermano, Satanás no puede ir más allá de donde Dios lo permite. Ahora, esta fidelidad de Job le trajo una tremenda bendición. Lo que el diablo quiso hacer para destruirlo, Dios utilizó eso mismo para bendecir a su siervo, tanto en bienes materiales como en conocimiento espiritual. Y le dijo Satanás, y salió Job 2:7 en la Reina Valera. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. No le quedó sano, la piel no le quedó sana en ninguna parte del cuerpo. Dice que era desde la planta de los pies hasta la coronilla de la. Igualmente, Dios le permite a Satanás, ese es con el permiso de Dios, pero eso trae una bendición posterior, que el diablo cause otras calamidades. El diablo puede causar calamidades si Dios se lo permite, pero Dios todo lo que permite es para provecho de nosotros. No vamos a leer todos los versículos, pero en Job 1, del 14 al 19, entre otras cosas, mire las calamidades que le trajo el diablo, o le hizo el diablo. Le robaron los bueyes, y los asnos o los burros, y le mataron los trabajadores. Él tenía muchos bueyes, los bueyes eran como instrumentos para arar la tierra, tenía muchos, pero eso se lo probó, eso vino de parte de ¿quién? De Satanás. Satanás hizo que cayera fuego del cielo y calcinara a las ovejas y a los pastores de Job. Satanás. ¿Pero por dónde aparecía Satanás? Por ningún lugar, escondido. Así es, hermanos. ¿Qué más le hizo Satanás a Job? Bandas de saqueadores robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Satanás actuando, pero no dando la cara. Job llegó a pensar que Dios le había hecho todas esas cosas. Como decía mi mamá, es un tira la piedra y esconde la mano. Yo no fui. Un pastor de nuestra organización dice que la mamá los tenía criados para que ellos no afectaran a los vecinos, no le anduvieran tirando piedra a las casas. Yo le he dicho esto ya en otras ocasiones. Pero este pastor, ahora es pastor, pero antes no era pastor. Dice que él y su hermano desde la ventana de la casa, adentro de la casa, por la ventana, le volaban las piedras a la casa que estaba. Y la vecina, no, sus hijos me están tirando piedra porque me siguen cayendo. Y dice, no, mis hijos los tengo adentro de la casa. Entonces este pastor era antes, tira la piedra, esconde la mano, es decir, que no se daba, no aparecía él como actor en ese asunto. Así que el diablo muchas veces trabaja así, él no se deja ver.
Y Job pensaba que Dios le había quitado todo. Y no era así. Ese era el pensamiento de él. Satanás también hizo que un viento fuerte azotara la casa donde estaban los hijos de Job y murieron. Satanás también lo hizo. O sea, fenómenos en la naturaleza que también a veces son provocados por Satanás. Pero nada de esto está bajo el control o sea, todo esto está bajo el control de Dios. Dios lo permite por razones. Todo lo que está en las Sagradas Escrituras, todo lo que está en las Sagradas Escrituras es para enseñarnos a nosotros. Y nosotros podemos ver cómo trabaja el diablo. Cómo trabaja el diablo. Pero si Dios le permite al diablo hacer algunas cosas en contra de nosotros, sepa que la bendición que viene es grande. Porque en vez de frustrarnos, al final lo que vamos a ver es mayormente a Dios bendiciéndonos a nosotros, como fue en el caso de Job. Satanás tiene la capacidad de inducir con fuerza a hacer lo malo. Satanás tiene la capacidad de presionar para que se haga lo malo. De allí que el Señor Jesús dice, oren y velen para que no caigan en tentación. El Señor en los cielos intercede por nosotros, pero nosotros tenemos que orar por nosotros también. En Juan 13:2, en la NTV, nos habla de el diablo presionando a Judas para que entregara al Señor. Si ya no se ora, si ya no se busca a Dios, si ya no se piensa en Dios, el diablo va ganando terreno. Y cuando el diablo nos presiona, no tenemos cómo contrarrestar porque no tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, porque estamos debilitados. Entonces el diablo, así como hizo con Judas, puede hacer con cada uno de nosotros. Así que hay que permanecer orando y buscando de Dios. Y los pensamientos que vienen contrarios a la palabra de Dios hay que desecharlos, porque el diablo ataca a la mente también. Así que, como dice ahí, era hora de cenar. Estaban ya en la celebración de la Pascua. Faltaba poco para que el Señor Jesús lo arrestaran y después el día siguiente lo sacrificaran. Y el diablo ya había incitado. El diablo incita. El diablo incita. De ahí que nosotros no podemos estar como necios, sino como sabios, sabiendo que tenemos un enemigo. No podemos vivir como el que tiene enemigo, pues el que tiene enemigo está pendiente, ¿no? El que tiene enemigo tiene que estar pendiente. Nosotros también tenemos que estar pendientes. Dice, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Así que si no oramos, nosotros vamos a caer en tentación o en las trampas de Satanás. Bien sabemos lo que nos escribió el apóstol Pedro, de que el diablo anda como león rugiente, que el diablo anda como león rugiente, buscando a quién. Mi papá era cazador, andaba con armas, se metía en la montaña, pero siempre tenía que estar vigilante, porque iba a cazar, pero podía no regresar, porque se lo cazaron. Entonces, el que anda en la montaña, el que anda donde hay peligro, tiene que vigilar. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos ser observadores, porque sabemos que el diablo anda como león rugiente. Y no es para jugar, quiere ver a quién atrapa, buscando a quién devorar. Y la Biblia nos dice que debemos nosotros estar atentos. Hermano, el diablo es malo, pero usted también se convierte en malo si usted no busca a Dios.
porque no hay otra manera de salir liberado si Dios no está con nosotros. Él nos ha dicho en su palabra que debemos de someternos a Dios. Una persona que no se somete a Dios no puede defenderse del diablo. Por eso es necesaria la oración, por eso es necesario la obediencia a la palabra de Dios, y entre eso está de congregarse. Congregarse, eso lo manda Dios. Si uno cree que bueno, no es necesario congregarnos, bueno, no se congregue, pero Dios dice que hay que congregarse. Hay que adorar al Señor juntos. Hay que adorar, y si Dios lo dice es porque nos conviene. Así que, hermanos, eso es lo que dice la palabra de Dios. El diablo es experto en torcer las escrituras. El diablo es experto, como Jesús le habló a Satanás ante las tentaciones con su palabra, el diablo también le habló. Hermano, el diablo se sabe toda la escritura. Que el diablo se sabe toda la escritura. Si fuera por saberse la escritura, y ya eso estaría salvo porque te sabes toda la escritura, el diablo estaría salvo, pero ese conoce toda la escritura. El Señor dijo que el que oye su palabra y no la hace. El problema es que hay que saber la palabra de Dios, pero hay que también ponerla en práctica, obedecerla. No le va bien si no la hace, ¿no? Le comparará con un hombre insensato. El diablo le citó aún las escrituras a Jesús, y así que si se las cita a Jesús, también puede tener instrumentos que se las citen a usted que pareciera verdad, pero que el Señor nos dé entendimiento, ¿no? Dícele, a tus ángeles mandará, eso dice la escritura, a sus ángeles mandará. Hay gente que todo el que le cita la escritura ya creen, bueno, este es de Dios porque está hablando de la palabra de Dios. Yo tengo entendido que hay brujos que tienen la Biblia en sus consultorios. Yo nunca he ido allá ni iré tampoco, ¿no? Porque tampoco soy Saúl, pero he escuchado eso y ellos tienen allí. Pero el Señor nos ayuda, hermanos. Así que el diablo le citó la escritura a Jesús, pero el Señor en eso no falló, porque él sabía las escrituras y se ceñía a lo que decían a ellos. El diablo puede utilizar instrumentos de él para hablar como si fuera de parte de Dios. El diablo puede utilizar a instrumentos de él, a seres humanos. Tiene demonios a su haber, pero también puede utilizar seres humanos hablando. Ustedes recuerdan cuando Pablo estaba allá en Filipo, que el apóstol Pablo iba a orar los sábados a cierto lugar donde se reunían algunas hermanas. Él iba allá. Pero había entre la multitud que iba siguiendo a Pablo una joven que decía: estos son siervos del Dios Altísimo que le anuncian a ustedes el camino de la salvación. En eso no había ningún error. Amén, hermanos. Y estaba hablando un demonio. ¿Qué demonio estaba hablando? El demonio de adivinación. Estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian cómo pueden ustedes ser salvos. Eso parecía una verdad, o era una verdad, pero no venía de parte de Dios. Y eso no le agrada a Dios. Eso lo podemos decir nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, pero eso no, para ellos no. Y eso nosotros lo vemos allí en la Sagrada Escritura, en Hechos 16 y 17. Pero seguimos hacia adelante. El diablo también hace algunos milagros. El diablo también hace algunos milagros, pero esos milagros no son legítimos. Esos milagros no son legítimos. La mayor manifestación de los milagros falsos de Satanás se va a dar en los tiempos del anticristo. La mayor cantidad de milagros falsos se va a dar cuando el anticristo reine, pero
Desde ya hay milagros por allí. Vamos a ver qué dice en la NTV, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque el diablo también tiene poder. Hay mucha gente que, bueno, que se dejan engañar. Dice la Escritura, o dice el Espíritu Santo, que es el autor de la Sagrada Escritura, ese hombre vendrá a hacer la obra del Satanás, ¿con qué? Con poder. Con poder. Tenemos el poder de Dios, pero Satanás también manifiesta poder. Y ese poder que tiene Satanás, ¿quién se lo dio? El poder que tiene Satanás, ¿quién se lo dio? Ese poder que tiene Satanás, ese poder es de Dios. Se vino del cielo, pero ese poder es de Dios. Pero él utiliza para él mal. Así que no todo que se hable de poder es porque viene del cielo. También hay poder, este poder que usa Satanás. Bueno, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvará. Pero amados hermanos, qué bueno que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y qué bueno que nosotros tenemos a Jesús. Porque con Jesús nosotros podemos resistirle y lo podemos hacer huir. Qué bueno que Dios se compadeció de la raza humana para enviar a nuestro Redentor, a nuestro sanador, a nuestro hermano mayor que prometió estar con nosotros siempre. Qué bueno es tener un hermano mayor que lo defienda a uno. Y Cristo está para eso. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque el diablo es mentiroso desde el principio. Y finalmente, amados hermanos, la Biblia nos habla del destino de este ser maligno, Satanás. Dice Apocalipsis 20:10, Apocalipsis 20:10, ahí termina Satanás. Y también van a terminar allí todos los que no quieran servirle al Señor. Dice, y el diablo que los engañaba. Hermano, la verdad la tenemos aquí. Todo lo que es contrario a la palabra de Dios es del bando contrario. Y el diablo que los engañaba, al diablo no le conviene decir verdad. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, hermano, no era agua, era fuego. Imagínense, el que está en un lago, el cuerpo está metido en el agua, pues. Está en un lago de agua, pues. Pero acá el tormento es, bueno, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fue lanzado, al diablo lo van a lanzar. No es que él quiere ir para allá, lo van a lanzar. Todo el que hace mal recibirá sus consecuencias, ¿no? Donde están la bestia y el falso profeta. La bestia es el anticristo y el falso profeta es el que lo acompaña. Y serán atormentados por siempre, por los siglos de los siglos. Y repito, y todo aquel que no siga a Jesús, le tocará el mismo destino. Pero amados hermanos, gracias a Dios, nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios.
que siempre debemos de ponerlo en práctica. Y no dejar a Dios por nada ni por nadie. Dios debe ser en nosotros la prioridad. Dios es más importante que usted, ¿cierto? Dios es más importante que yo. Así que cuando usted tenga problemas y dificultades, ¿qué es lo primero que debe hacer? Cuando tenga problemas y dificultades, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Usted alabe a Dios. ¿Le pasó algo? Bendito sea Dios. Eso es de cristiano, hermano. ¿Le pasó algo? Bendito sea Dios. Aleluya. Hermano, a Dios le agrada que usted lo ponga por encima del problema o la dificultad que usted tenga. Y al diablo yo creo que debe taparse los oídos porque él no puede escuchar eso. ¿Cómo puede ser posible que a este lo estoy exprimiendo y lo que le salen son alabanzas? Porque ese corazón no está lleno de amargura ni de resentimiento contra Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios mío. Maravilloso eres. El diablo dirá, tengo que coger por otro lado, porque con este no se puede. Resistí al diablo y de vosotros irá con este. Ese es como cuando algunas religiones que andan por ahí se dan cuenta que uno conoce la palabra de Dios, ellos no van a tocarle la puerta. No quieren tocarle la puerta porque dice, aquí no llevo oportunidad. Hermano, y que el Señor se sienta de nosotros satisfecho y que Dios pueda hablar de nosotros bien, como lo hizo en el caso de Job. Job pasó por allí, hermano, pero Job no tenía quien lo ayudara. Job no tenía congregación, Job no tenía Biblia, en ese tiempo no había Biblia, no había nada de estas cosas. Nosotros estamos enriquecidos porque tenemos muchas experiencias que le pasaron a otros para que nosotros nos ayuden a nosotros a vivir también confiados en el Señor. No se olvide, el diablo anda por ahí viendo a ver qué puede hacer. Como yo le he dicho varias veces, he sentido algunos dolores, se quieren meter. Pero yo me digo, este dolor no estaba allí, porque esto se quiere meter ahora, esto tiene que venir del otro lado. Y uno lo reprende y se va y dice, oh, están despiertos, están vigilando, ¿no? Así que hermanos, oremos y velemos porque el Señor así lo requiere y en cualquier momento viene el Señor y nos vamos para el cielo. Pero mientras tanto tenemos un enemigo activo que no da la cara, que habla a través de otro, que hace cosas que no parecieran de él, pero es él actuando. Pero nosotros tenemos que estar alerta. La Biblia dice que debemos estar alerta, que el diablo anda como anda, pero usted tiene que estar alerta para no darle cabida, dice el Señor, y no le deis lugar al diablo. Señor, te damos gracias una vez más, porque usted no nos ha dejado ignorantes. Nos ha hablado o nos ha dejado en su palabra las actuaciones, o hemos visto algunas de las actuaciones de Satanás. Ayúdanos a no vivir como faltos de conocimiento, porque como dice tu palabra, que el pueblo también perece por falta de conocimiento, pero que tampoco vivamos atemorizados. Tu palabra nos dice que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tú estás para ayudarnos, Señor, para fortalecernos, para que hagamos huir al diablo, no que se vaya caminando, que se vaya huyendo, despavorido, Señor. Gracias por tu palabra y permítenos escucharla siempre, o leerla, estudiarla y ponerla en práctica, Señor. Tu palabra dice que las bendiciones
le siguen aquellos que obedecen lo que tú dices. A Eva y a Adán le fue mal porque quisieron obedecer otra cosa que usted no le había dicho. Ayúdenos a ser hacedores de tu palabra. Sí, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se lo pedimos. Amén. Tenemos varios hermanos que están enfermos. Y como parte de nosotros, pues, la parte sana del cuerpo ayuda a la parte que está lastimada. Amén, hermano. La parte sana del cuerpo ayuda a la que está lastimada. Así que vamos a orar por nuestros hermanos, pues, que están en esa situación. Por ejemplo, la hermana Mixela está resfriada. Suani y los muchachos están resfriados. La hermana María está aquí resfriada.